Ya, perfecto, pero estamos grabando, ¿no? Estamos grabando. Ya, perfecto. Hola a todo el mundo, acá estoy Choc, estamos con el Falco y el ahueonado del Gualo. Mm. Y estoy totalmente improvisando esto, pero somos los primos Primari. Bienvenido a nuestro podcast y, bueno, ayúdame, se me olvidó, tenía que dar unos anuncios. ¿Qué hueá importante tenía que Sí, decir? tenemos una membresía. Exacto, gasten plata en nosotros. Ya, También saludos, gente, sus queridos suscriptores. Acá Falco, un agrado como siempre estar con ustedes. ya, chiquillos, un recordatorio, por supuesto, suscríbanse, compartan los videos si es que les interesan. Recuerden que este es el canal principal, no somos una cuenta de redes sociales, las redes sociales están para publicitar, pero ya que están acá, recuerden que Para que también, la gente me putee. claro, para popularizar tu odio. Y podemos aprovechar la oportunidad de publicitar el canal secundario también. Ah, ¿verdad, pues, weón? Di el nombre. Si pueden, gente, suscríbanse al canal secundario de Falco y Choc Primari. En él subimos contenido totalmente libre, ya que acá este canal está reservado exclusivamente para Warhammer y eventualmente para hablar de temas libres, pero ya en el otro derechamente hablamos de lo que queramos con Choc, así que le agradeceríamos su suscripción. Perfecto. Hablamos de cómics para que vean lo vírgenes que somos. Estamos hablando de Warhammer en el canal principal y en el secundario de cómics y manga. O sea, Y de subimos. juegos también, o sea, es lo más Sí. virgen que pueden Oh, encontrar en bueno. ese canal, güey. Es increíble que realmente no seamos vírgenes. Yo creo que eso es lo peor, weón. Oh, Jesucristo. Bueno, pero para no hacer perderle el tiempo a la gente que nos viene a escuchar, a la gente, a la persona, ¿de qué tenemos que hablar el día de hoy? Hoy día tenemos que hablar de un tema que sí es para la persona, porque este video fue pedido especialmente por nuestro primer miembro de nivel 3. Los de nivel 3 son los miembros que pueden decidir el tipo de video que nosotros vamos a grabar. Déjenlo que haga su cosa. Estamos celebrando. Bien. Muy agradecido, por cierto, de la membresía y los invitamos cordialmente si es que ustedes quieren a formar parte de esta comunidad y ser miembro. Sí, así Sí. que este video por ser... Después vamos a hacer un tipo de encuestas para que puedan decidir de una lista de temas, pero por ser el primero de los suscriptores queremos agradecer especialmente a Martín Etesech, por ser el primer suscriptor o miembro del canal y por poner la idea de, bueno, ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura, las guerras de la unificación de Terra. Así que eso, don Martín H., usted is the real. Usted es la cabra, el Goat, Exacto, el real. el de Real. Lo otro es Exacto. que, como la idea es que no saquemos este video que es por una suscripción mensual, así como en julio, probablemente saque este mismo video el lunes. Hoy día es sábado 14 de marzo, así que en Sí. volada hago esta weá así como el toque. También un saludo al segundo único miembro que tenemos por ahora, Secrom6291. Muchas gracias por unirte. También te vamos a pedir un tema pronto. Y después, cuando haya más gente, vamos a tener que empezar a hacer encuestas. Pues así, igual, muchas gracias, don Secron. Secron es por el Pokémon, ¿o ¿no? No sé, hay quienes más, Sí, quiénes más. tiene la foto de más ricos. Secrom, sí, tiene la foto de Secrom en Pero, el... ¿ese es no recuerdo. el negro o es el blanco? ¿Se puede decir el color o no? El Ya ese, ese. Puta que son inmaduros. Ya, igual, muchas gracias, don Secron. Gracias por aportar con su dinero para este honorable proyecto. Ya, ahora sin más preámbulo, porque llevo grabando como 7 minutos, voy a cortar caleta. Hablemos de la guerra de la unificación. Primero que nada, Falco, que tú eres como el erudito acá. ¿Qué es lo que sabes de la guerra de la unificación? Bueno, yo lo que alcancé a revisar un poco en base al video que salió en este mismo canal de Baldor y en base también a lo que yo pude investigar de manera libre, las guerras de unificación básicamente es ese deseo que tenía el emperador de reunificar Terra. Esto es lo correcto, ¿cierto? Correcto. Sí, eso es lo que sé y por lo tanto habían facciones y ciertos personas que obviamente no estaban de acuerdo con esa unificación y se opusieron al emperador. ¿Tú, Choc, hay algo que sepáis de la guerra de unificación? De que bueno, las guerras de unificación se llevaron a cabo justamente como decía el Falco, fue el evento en el cual el emperador utilizó a su ejército personal
para expandir su imperio y se enfrentó a distintos estados que no tenían conexión entre sí y que se los podemos llamar como los tecnobárbaros, porque son básicamente gente de Mad Max. Y varios de estos estados, si bien no tienen no tienen equivalente directo con países actuales, sí están ocupando de una u otra manera el territorio geográfico de países actuales que tenemos nosotros. Si bien la distribución no es exactamente la misma, y por eso mismo me gustaría leer algunos de los nombres más notables de estos estados de tecnobárbaros. Adelante. ¿Se me permite? Sí. Voy a tomar agüita. Es literalmente como un adelanto, hay uno que se llama Brasil. Hi Brasil. No, sí, hay uno que se llama High Brasil. High Brasil. Y, sí, en Brasil, pero ojo, porque High Brasil es una isla mitológica de la cultura, no sé si bretona o irlandesa, una cosa así. Y bueno, se llama así, pero la verdad es que yo quería hablarle de lo siguiente. Está el estado de Albion, que serían las Islas Británicas, el estado de Europa, así tal cual, Europa del Sur, estado de Frank, que sería Francia, el estado de Giptus. ¿Qué país será ese? De hecho, hasta tiene hasta la misma forma lo que estoy viendo acá, ¿verdad? Sí, no se quebraron la cabeza. Después está el estado de, High Brasil, que sería Brasil, Germany, con G, y la chiquitita, que sería Alemania, Moalansen, la Confederación de Moalansen, y escuchen esto, el estado de América del Norte. America, fuck yeah. America, fuck yeah. Después tenéis Nordáfrica, que sería el conclave de Nordáfrica, con K, que sería África del Norte. Nordic, con C, que sería Escandinavia, y otras weas, como por ejemplo acá está el enclave de Saragorn, no sé qué será esa wea, y algo que sería URSS, que son Asia Central, Rusia. URSS. Exacto, justamente ahí tienes los Paprushka, los Suka Paprushka, y otros estados que no interesan. Por desgracia no está Chile. No, cagamos hace rato. No. ¿Saben Nos qué? fusionamos con Perú. ¿Cómo se puede hacer una pequeña analogía súper cortita? Sí. Me recuerda un poco a un poquito a los países ficticios de la saga de Ace Combat, que también tienen algunas similitudes con los países que existen. Me recordó un poquitito, ¿sí? De hecho, Rusia en ese universo se llama Yuktovania. Buen nombre, la verdad. Sí. Pero los de Ace Combat están mejores. Estos son literal los países, pero con algunos cambios a la geografía política. Pero es básicamente lo mismo, me da un poco de risa. Ya, ahora, estando el Choc y yo enfermos y el Falco así aprendiendo apenas, estamos súper bien preparados para un tema que yo no sabía que era tan profundo, weón. La verdad es que me sorprendió que hay muchísimas fuentes al respecto de la Guerra de la Unificación. Ahora, digo muchísimas fuentes, puedo contar como 30 fuentes, que son muchas más de las que yo pensé que existirían, porque esto es como... ¿Qué? Sí, weón. El problema es que uno dice fuentes, así como que, ya hay libros, y no, es como que por libro... Ya, pues chancho culia. Es el matutino. Es parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones, weón. Un poco de contexto, pasa que, así como en términos meta, la Guerra de la Unificación es como casi una era prehistórica, pre-Imperium, donde casi toda la historia de la humanidad fue borrada. Y ni hablar de los distintos planetas, acá estamos hablando solamente de Terra. Y se supone que no debería haber mucha información, pero la verdad es que, de nuevo, hay como 30 fuentes distintas, pero cuando digo fuentes, me refiero así como, no sé, Horus Rising, capítulo 4, página
152 a 157 y nada más, ¿cachai? Como que no hay libros, excepto tal vez Baldor y la última iglesia, la última cual no me he leído porque no quiero saber nada de lo que pasa en ese libro porque entendió que es fantástico y no me lo quiero spoilear. Pero sí, de hecho, el plug que hizo el Falco al principio de que habíamos hablado de esto en Baldor es porque Baldor es de hecho una de las novelas que más de frente como que taclea el tema de la guerra de la unificación, porque no hay ninguna otra historia que ocurra aparte de la última iglesia. Y hay mucho lore, ¿cachai? Ese mapa que está en la pantalla ahora mismo, que a todo esto no hay ningún mapa oficial de cómo se veía Terra en esta época, son puras Hecho por rendiciones fans, ¿o no? de fans, exacto, todo es creatividad artística. No está hecho al azar, ¿cachai? Por ejemplo, hay un mapa con un montón de países divididos por colores. De nuevo, no hay ninguna rendición oficial del mapa de Terra, así que todo es como especulación y un poco de gusto personal. Pero esas naciones tienen lore y tienen personajes nombrados y generales y guerras. Y ándate a la chucha, era demasiada información como para tenerla toda bien entendida. Pero podemos explicar a grandes rasgos lo que fue la guerra de la unificación, lo que pasaba, lo que no se podía encontrar y qué tan diferente es la guerra o el periodo de unificación o el milenio 30 en comparación a la herejía de Horus y 40K. Y puta que era distinto, la verdad, puta que era un desastre. Terra se fue, pero a la mierda, weón, pero así de una manera que no te puedo... Ahí vaya a cachar, Falco, ahí vaya a cachar, Y Falco. lo gracioso es que ya, por lo que yo vi en el video de Baldor, ya estaba la caga. Oh, no tenía idea. Mira, como voy a tratar de sacar este video pronto, probablemente no va a salir todavía el video de Horus Heresy, o sea, el Horus Rising, pero leímos Horus Rising, hablamos de ello y Sí, va a salir como en abril. Y sí, yo estaba en ese video. En Horus Rising, pequeñito spoiler, no sé si recordarán el famoso personaje de Gabriel Loken. Un grande, pues, weón. Gabriel Loken, en uno de los viajes que está haciendo durante todo el transcurso del libro, su amigo Kirill Sinderman le recomienda un libro, y ese libro se llama Las Crónicas de Ursh. Esto es algo que no añadí en el video de la lectura del libro, pero mientras Loken está en su viaje, bueno, está como leyendo los libros, porque dije, ya, dice como ya, esto es como, no sé, libros de fantasía arturiana, esto es como cuentos que le contaban a los cabros chicos en Terra cuando, no sé, querían hablar de algún tipo de ficción. Pero estos son recuentos históricos de lo que realmente ocurría en Terra. Y las crónicas de Ursh, como un ejemplo, y esta es como la forma principal en la que nosotros nos enteramos de lo que ocurría en esas épocas. Ursh es la región más grande, o una de las regiones más grandes de Terra, uno de los clanes o pseudo imperios, que, claro, tomaba mayor parte de Asia, lo que sería casi toda Rusia, y esta le declaró la guerra al continente o a la región de Nordic. Y a grandes rasgos te dicen que, Referencia a la Segunda Guerra Mundial. más o menos, Mm. pero te dicen a grandes rasgos que esta fue probablemente la guerra más sangrienta que ha visto, así como la historia reciente de la humanidad, así como de esos tiempos, porque empleaban el uso de armas bélicas solamente descritas por nombres, como en unos casos los caminantes rojos. Anda, vos a ver qué chuchas son esas cosas, pero máquinas gigantes que se llaman los caminantes rojos, yo creo que ocuparon titanes. ¿Eran como mecas? Cero descripción. Ah, ya. A ver, ¿cómo que queda la interpretación del lector? Los caminantes rojos, por ejemplo, eran ocupados por Nordic, mientras que Ursh ocupaba ejércitos interminables, tipo el ejército rojo, pero cacha esta wea, de mutantes, posesiones y a veces derechamente demonios comandados por hechiceros psicofantes. Anda, vas a ver qué significa esa wea. Acá en las guerras de unificación puedes ver tanto Mad Max como lo que pasaba en ese episodio de Castlevania donde Isaac va a un pueblo y es un necromancer con puro espíritu y el weón termina ocupando su ejército de demonios
para derrotar al Necromancer, esa weá estaba pasando mientras tenías a Mad Max ocurriendo en el otro continente. La mensa, la cuestión. Por cierto, Lo buena que- serie Castlevania, buena serie. La sí, primera, al sí, menos, la súper. primera parte está bien. Yo lo que traté de buscar información y la verdad que, bueno, lo poco que encontré no era muy claro referente a qué es un tecnobárbaro o realmente quiénes eran tecnobárbaros, porque salen como confederaciones de tecnobárbaros, las páginas de internet y todo lo demás, pero revisando varias de estas cosas no suenan como tecnobárbaro, es como que es un nombre súper, súper genérico, como que hay de todo, bueno, no Mira, sé. eso es un tema que me gusta mucho y me gusta que hayan ocupado la palabra bárbaro, porque es lo mismo que pasó en la antigua Roma cuando se referían a los germánicos como bárbaros, pero bárbaro ocupándose así como una palabra casi despectiva para decir gente que no sabe hablar o gente Inculta, iletrada. claro. Me parece que tenía que ver con más bien bárbaro, eso, gente que no era de Roma, no eran parte de esa civilización. No eran parte del imperio, Exacto. claro. ¿Y Claro. por qué le Sí. decían bárbaro? ¿Y por qué le decían bárbaro? Porque la versión Roma antigua de bla 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 actual era bar bar bar. Entonces decirle bárbaros era decir un weón que no habla latín. ¿Cachai? Entonces, cualquier cultura no reconocida. El Dixon dice que se quedó dormido. Puta que ahueonao. Que se meta para Que que se suene. meta. Sí, sí. Ya ahí le dije. Cualquier cultura no reconocida, dale. Por culturas no reconocidas que simplemente no hablaban el idioma que se entendía localmente, ¿cachai? Pero eso no quiere decir que por ser bárbaros tú eras un weón así como taparrabo en pelota que se agarraba a palo. Es simplemente un tono básicamente racial para describir, no eres de Roma. Entonces, acá cuando uno dice tecnobárbaros, claro, es como un concepto muy general para describir cualquier persona, todo el mundo. No Oh, quiere acá decir llegó. llegó. Maldito, lo siento. Bueno, ¿cómo estamos, señor Dix? Oh, para el hoyo, sí. Me quedé dormido. Buen tutito. Mira, ¿En qué parte van? llegaste Estamos justo. hablando de los tecnobárbaros, joven Dixon. Ah, de los muchachos. Sí, Sí, justo ¿qué puede estamos. decir de los tecnobárbaros? Son unos hijos de perra. Aparte de Lejos de eso, perro. no sé si corta. No, qué cosa es todo todo el. Bueno, o sea, perdón la metida de pata, weón, por haberme quedado dormido, pero está el tema ese. Para mí, los tecnobárbaros, al final de cuentas, son todo lo que sucede como en todas las series de post-apocalípticas, que van a cagar y después, así como que te dan a entender de que con la tecnología que sobrevive, existe la posibilidad de reconstruir, entre demasiadas comillas, reconstruir parte de la sociedad, literalmente con chatarra y con tecnología antigua que no sabéis cómo funciona, pero funciona lo suficientemente decente para que no te inmolí cada paso que dais. Básicamente Igual eso. ahora igual el No, guano. claro, los veo como caudillos, como líderes militares, como tipo, como ya hemos dicho muchas veces, tipo Mad Max. De un, eh, pero Exacto, pero esos son los jefes. claro, ahí el guano igual está indicando de que algunos estados, más que ser bárbaros en el sentido de que sean como Mad Max, tenían, a ver cómo lo digo, tenían acceso a magia u otros elementos que hacían parecer de que estuviesen en otro setting, lo cual era como... Así que sí, pues por lo que estamos viendo, este es un periodo muy creativo que no ha sido explorado dentro de lo que es la cronología de Warhammer. Y yo preferiría que se quede así. Yo creo que ya sabemos suficiente. Sí, a mí a veces me ya. gusta cuando explican una historia y dejan mucho la interpretación del lector o del espectador. Es que es mejor cuando sobreanalizáis la situación, así como que de repente pierde gracia, o no sabéis cómo coordinar lo que estáis dando a conocer del antiguo lore o del origen del lore, que se contradice con lo que tú ya conocís de lo que es actual y con lo que podría seguir. Sí, Cuando ha sido una precuela con mucho desarrollo, que después te das cuenta, chucha, ahora cómo lo combino con lo que ya se sabe, con lo que ya salió. Creo que la cagué. Sí, porque por ejemplo, uno de los estados más importantes es Moalan-Sen, y ahí el Gualo lo puede indicar un poco más al respecto, peleaban con literales fantasmas
¿Qué son esas weas? ¿Son entidades del War? Eso es lo que eso hablaron en es el video de Baldur. Sí. Esas weas eran entidades del War porque por lo general las entidades que sirven a cada uno de los dioses del caos son súper claras cuál sirve a cada dios del caos en específico, excepto los Demon Engines, por ejemplo. Pero en este caso, ¿qué eran? ¿Eran fantasmas? ¿Eran algún otro tipo de dios del caos menor? Tal vez eran, no sé, entidades psíquicas, pero solamente relacionadas a psykers en específico. Es como que hay harta cosa, harto misterio en ese sentido. Ahora, lo que Sí, estaba diciendo antes de que tan rudamente fuera interrumpido, Lo siento. está bien. Es que cuando uno dice bárbaro, uno piensa así como un hueón primitivo que se agarra a palo y está básicamente desnudo. Pero acá podemos ver que hay un mapa con naciones y podemos ver que hay clanes, confederaciones, hay un lugar que se llama la ethnarquía, que es como una anarquía étnica. Hay, Buen juego de palabras. hay un lugar que se llama el Imperio Pan-Pacífico, eso más adelante. Pero hay mucha estructura, es solamente que tienes un poco de todo, ¿cachai? En una parte puedes tener literal Fallout, en otro lado El puedes... imperio fantástico, el imperio de los panes. qué huevo, Un ¿no? pansexual. Pero en una parte puedes tener todas las ficciones de post-apocalipsis. Puedes tener Waterworld, puedes tener Mad Max, puedes tener Fallout, en otro lado puedes tener Metro, puedes tener Stalker. Death Los juegos Stranding de hambre, weón. también. Sí, weón. Lo que sí yo recuerdo haber leído de que uno de los mares de Terra, no sé cómo chucha, se secó y otro creció y otro se expandió. No sé cómo conche su madre funcionaría eso. Bueno, si es que pueden ver la imagen de referencia, al principio mandé 3 mapas, el primero es mucho más ilustrado, donde les muestra que Terra se convirtió casi en Marte. O sea, no... Prácticamente sí. Tienes desierto, La tienes humanidad. nieve, tienes una sola zona verde que sería Brasil, que es como una constante en temas post-apocalípticos, y de ahí tienes... Sopa del macaco, push, push. Muy bien. Y de ahí tienes el gran océano, que es básicamente como el único océano que no se evaporó o no se vendió, porque el agua es un recurso. Y... Podríamos decir que ahí están los piratas a sombrero de paja. Sí, es que mira, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Voy a hablarles un poco de la cronología que tengo Dale. entendido que es canónica, porque esa es la cosa. Es difícil por lo disperso que es toda esta historia del Imperium. Es difícil saber realmente qué es lo que es una fuente real y qué es lo que es como un fanfiction bien expandido, pero sigue siendo fanfiction. Y quizás bien explicado. Y también bien explicado. Y también ahora hay mucha información de inteligencia artificial que como que nubla un poco lo que es Le real. pone de su cosecha. Sí. Y no voy a andar leyéndome la herejía de Horus así entera para cada 300 páginas decir, mira, hay una mención de Ursh. Pero según la página de la línea cronológica de la herejía de Horus, se supone que las guerras de unificación deberían haber tomado por lo menos 200 años. Hay muchas otras fuentes que dicen que le tomaron al emperador casi 1000 años. 1000 años, no. 1000 años. En alguna parte escuché casi 2000 años. Pero la idea es que no importa si es que fueron desde el año 500 milenio 30 hasta el año 712 o si es que fueron 1000 años o 2000 años. El punto es que comparado con los 200 años de la unificación, o sea, con la Gran Cruzada, para retomar toda la galaxia, retomar Terra le tomó mucho más esfuerzo que el resto de la galaxia del emperador. Disculpa, antes de que continúe, Walu, tengo entendido que en esta oportunidad el emperador, uno, no tenía tantos recursos y no era tan poderoso. Por ese motivo no pudo simplemente como llegar y steamrollear a todos, ¿cachai? Apretar R para ganar, ¿cachai? ¿Me puedes corregir si eso es tan así como lo recuerdo o estoy equivocado? Completamente. No, acá el campo tecnológico estaba tan equiparado, y no solamente tecnológico, pero también, como mencioné, mágico y biomante,
el emperador en muchos casos tuvo que retirarse. Interesante. Yo pensaba que era una figura más omnipresente o más poderosa de lo que yo pensaba. Es que el emperador de repente sufre un poco de esto de, a ver, ¿cómo lo digo? Algo que yo personalmente, Chuck, llamo el efecto Superman, que Superman de repente es capaz de, en un abrir y cerrar de ojos, llegar a Júpiter, ¿cachai? Y cargar la total infinidad, y en el cómic siguiente pierde ante un weón que se disfraza de murciélago. Como que algunas veces no es tan inconsistente como lo hago sonar, porque lo hago sonar ridículo, pero en algunas épocas era No, la mucho más referencia, poderoso. referencia a los villanos de Flash, que cuál es más ridículo que el otro. No, apestan, pero no nos metamos en eso, si no voy a estar haciendo hacer que la gente pierda su tiempo. Sí, Pero sigamos. eso, No, pero ahora ¿sabéis sí, qué? bueno, pues, dele. Sobre esa inconsistencia, tengo una teoría. Y una teoría que yo creo que calza muy bien porque yo no creo que esa inconsistencia del emperador sea un accidente. A ver, ¿en qué sentido? Dele. Yo creo que es intencional de la misma manera que... Porque todos sabemos que el Imperium se mueve a través de propaganda y de que el emperador es lo más grande del mundo y que la verdad imperial y toda esa weá. Y yo creo que la propaganda del emperador y del Imperium como que atraviesa la cuarta pared y se convierte en lo que nosotros percibimos del Imperium. Porque cuánto weón tenía en los comentarios de nuestros videos diciendo For the Emperor, ¿cachai? Así como, weón, es como casi larpeando en línea, diciendo, oh, hay que pelear por el emperador y toda la weá, sabiendo que el Imperium es el peor estado de la humanidad que existe, pero la gente le compra toda la weá porque el emperador es lo más grande, ¿cachai? Y mientras más sabemos del emperador, nosotros nos damos cuenta de que era un horrible papá, era un horrible ser humano, era megalomaníaco, era orgulloso, era genocida. Incluso con Baldo nos enteramos de que él ni siquiera trabajó solo en la creación de los primarcas. Y eso sin mencionar a Erda, ¿cachai? Que la mencionaron así como ya en el asedio de Terra. O sea que yo lo que quiero decir es que, y nos vamos a dar cuenta cuando vayamos más por los conflictos importantes de la guerra de unificación, la idea de que el emperador es omnipotente, omnipresente y un sabelotodo que todo lo puede, es propaganda intencional para que hasta nosotros, los espectadores, digamos, oh, el emperador se las puede todas. Pero cuando vemos la verdadera historia... Para romper la cuarta pared, por así decirlo. Sí, pues, hasta que nosotros vemos la verdadera historia y nos damos cuenta de que el emperador le costó, conchetumare. El emperador no es tan fuerte como nosotros deberíamos, como el fandom quiere que nosotros creamos. Como lo glaciamos. Bueno, yo creo que eso ahí amerita mencionar ese viejo adagio de nunca conozcas a tus héroes, dijo el Falco. Es que igual si lo analizáis un poco también tiene harto sentido lo que dice Wallo, porque tenéis que pensar que de dónde sale ese origen así como no, el dios, primero que todo, el dios emperador de la humanidad. Ya ahí tenéis el tema. Que ya lo primero que conocís o lo que primero conoce mucha gente, que se está recién metiendo, no estoy hablando de los olds, así, los old school a muerte, pero tenía esa cuestión de que, claro, tú conocís al dios emperador de la humanidad, todo lo que queráis, pero se te olvida esa cuestión de que el origen mismo de la cuestión es, oye, este weón sí, era poderoso, todo lo que queráis, pero no era un dios. O sea, es un perpetuo, toda la cuestión es súper inteligente en comparación a la humanidad en la que estaba, pero no era un dios, no era omnipotente, no era omnisciente, no del todo, porque necesitó ayuda, porque si no hubiese hecho la unificación de la Tierra, te la hice, hubiese hecho la reunificación de cosas de la galaxia del Imperium, nunca hubiese perdido nada, no hubiese podido parar, si hubiese querido, hubiese podido parar la rebelión de las máquinas solo, nada de eso ocurrió. Así que igual es como un poco contradictorio y tiene mucha razón de lo que dice el Wallow. Básicamente, ni siquiera en la ficción somos inmunes a la propaganda. Exacto. Primero hablemos de cómo empezó el emperador y cómo empezó su nuevo imperium. Ahora lo primero que les quiero dejar en claro es que un pequeño pequeño precontexto muy corto que no voy a indagar, pero está la era de duelo o la era del desafío o The Age of Strife. Ocurrió lo que le ocurre a todas las ficciones ficticias, ¿cachai? O sea, ¿Ataque nuclear? No, la Tierra continuó, o sea, la humanidad continuó su expansión así como en cualquier otro sci-fi y llegamos al punto de
de Star Trek, donde tú no tienes que pelear por nada, tienes todos los recursos, puedes hablarle a la computadora y decirle dame 500 cigarrillos y la computadora te va a generar 500 cigarrillos de la nada. Estábamos ahí, estábamos en la utopia. Y por supuesto, lo que ocurre en toda la utopia ciencia ficción con robots, la inteligencia artificial se revolcó. O sea, se revolcó. Se revolcó. A Sarah Connor no le va a gustar este episodio. Se fue de vacaciones y se dio un abrazo con alguien. ¿Ya? Lo que pasa en Skynet se queda en Skynet. Saco, wea. Claro. Skynet se fue a la isla de Epps. Ya. Entonces. La isla Tiki. Entonces, la inteligencia artificial se pegó un Terminator, se pegó un Matrix, hizo lo que hace toda la ficción, dejó la cagada. Y esto se convirtió en una guerra entre humanos... Y Duna, porque no olvidemos que Warhammer le roba toda Duna. Y esta guerra... este periodo de guerra que duró... O sea, que se extendió a lo largo de toda la galaxia, duró aproximadamente, ¿cacha la weá? 5.000 años. Disculpa, ¿qué? 5.000 años. Warhammer, weón. Estos 5.000 años... hicieron que el miedo a la inteligencia artificial y a la tecnología avanzada y al descubrimiento estuviese casi integrado en el ADN de los nuevos humanos. Al mismo tiempo, los sinos o alienígenas vieron esta oportunidad para ver el nuevo imperio de la humanidad que se tomó la galaxia y dijeron, están débiles, dejemos la pura zorra. Así que aprovecharon de, como bucaneros, saquear... Fue una rapiña. Me lo imaginé como Jack Sparrow así. Es como loco, saquemos recursos y gente y hagamos la guay que quieran. Están en bajada. Y después nació Slanesh. No, ya. No, de hecho no. Esto es un error que mucha gente como que se equivoca, pero el nacimiento de Slanesh no fue lo que tiró a la mierda la galaxia. La creación de Slanesh, así como el proceso que tomó miles de años, fue lo que empezó a crear estas tormentas de warp o disformidad, que fue lo que imposibilitó el viaje en el espacio, porque si te metías al warp cuando había una tormenta, era como meter el pico en una colmena de abejas, como que puedes, pero nada te garantiza que vas a vivir o que vayas a sacar la pichula intacta. Esa semejanza me encantó. Pero calmado, pero está la posibilidad de que metáis el pico ahí y saques miel. Sí, también. Sí, tenéis que rodar un 100. 0,1%, pero sí. Pero oye, la disformidad siempre, en ese momento igual era tan peligrosa, ¿no? Sí. O la disformidad en ese momento igual era de peligrosa. O la disformidad tenía elementos distintos, porque al hablar de la... Ya pues, enójate, estoy diciendo disformidad, weón. Enójate. No lo pesqué. Sigamos adelante, por favor. Entonces, el problema es que, Falco, imagínate que tu imperio, que no es un imperio, es como una confederación de planetas, vive a lo largo de toda la galaxia y está toda la galaxia interconectada. Lo que quiere decir que tus planetas son codependientes. ¿Cachai? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Iquique cuando se cortan los camiones y ya no llegan las verduras? ¿Dónde vas a plantar? Buena analogía. En el hospicio. Claro. Ahora imagínate, aplica eso a países colonias que son así como literales como tipo colonia en Marte, que es como una burbuja donde dependen de todos los recursos de cualquier otro lado, pero ahora están aislados y no tienen nada. Esto, junto con la revolución de las máquinas, junto con los asedios de los sinos, por 5.000 años causó que todos los planetas se convirtieran en la mierda que estáis viendo ahora acá en el mapa de Terra. Oye, pero una cosa, ¿se indica que sinos atacaron la Tierra? No, cualquiera. Esa weá Warhammer. Pero eso es bueno y malo, disculpe. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que haya confirmación de que los sinos hayan atacado la Tierra. Pero, bueno, antes de la Gran Cruzada había una cantidad innumerable de sinos, así que invéntate tú. Mira, solo diré, son distintos a nosotros y usan ropa diferente, así que claramente es culpa de ellos. Claro. Y claro, 5.000 años de guerra nuclear entre robots y humanos y después entre naciones y todo, y magia y, bueno, apariciones demoníacas así totales. Literal, es el apocalipsis, weón. Sí. Y recién con el nacimiento de Slanesh, es ese como... Alguien lo explica así como que
las tormentas del Warp son como una comezón, ¿cachai? Se va como hinchando, se va como creando presión y se va creando como esta espinilla de caos, ¿cachai? Y el nacimiento de Slanesh es el reventar de la espinilla, donde se libera toda la fuerza acumulada y esa explosión de caos que crea el Maelstrom, creo que se llama, o a lo mejor el Ojo del Terror, uno de los dos. Esa explosión es lo que de hecho calma las tormentas del caos. Y porque el emperador, siendo el Mega Psyker que era, podía saber o podía percibir que esto iba a pasar, el emperador sabía que tenía tiempo limitado. Y por eso es que ahora se puso las pilas. Ahora que entendemos que el planeta está así porque miles de años de abuso, durante miles de años y también cientos de imperios, han habido muchos tiranos y muchos como señores bélicos que han querido retomar partes o el planeta entero y nunca nadie se lo ha tomado en serio porque han pasado miles de años, ¿cachai? Y nunca resultó. Entonces cuando el autoproclamado emperador a secas dijo, no, yo voy a retomarlo todo y me llamo el emperador, nadie se lo toma en serio. Eri uno más. Ha pasado miles de años, esto no es distinto. Sí. Como Eri el último de una larga línea de weones que ha dicho, no, yo voy a unificar el mundo bajo mi mando y la weá. Ya. No era nada. Cuando empezó la unificación, el emperador era otro caudillo más que no causó revuelo. No era la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No. Ya, comprendido. Sí, era un buen man nomás, era un buen man. Nadie se lo tomaba en serio porque nadie faltaba ver para creer. Y el problema es que todo el mundo eventualmente vio. El weón fue pasando... que te salió bonita esa weá y después creyó así. El weón fue pasando uno por uno. Sí. Se podría decir que el Big E fue una especie de bola de nieve, o sea, como que partió como de a poquitito y fue agrandándose y de ahí fue agarrando vuelo para poder hacer esta especie de conquista. Exactamente. Y no fue de a poco. Porque, o sea, sí fue de a poco. Porque, como tú decías, una bola de nieve se tiene que ir armando y el emperador partió con muy poco porque partió con la tecnología que había en Terra. Que, ojo, decir tecnología en Terra y pensar en tecnobárbaros no es como que está ahí en pelota con un mazo, porque la tecnología en Terra variaba desde una lanza a un misil nuclear. Y peor, de hecho. De acuerdo a lo que estoy viendo, sí, la imagino. Tenía tanto armas de plasmas como granadas de mano que no puedes lanzar y tenés que acercarte y matarte con la granada. Entonces tenía ahí un poco de todo, pues, weón. Y el emperador no empezó con mucho más de lo que ya había. También un comentario, los STCs o Standard Template Construct, que son estas cosas mágicas que crean tecnología de la nada, Terra tenía los mejores, pero no sabían ocuparlos porque estaban todos más o menos ahueonados, muriéndose en guerras que nadie entendía, entonces se perdían. Y Marte era muy consciente de eso, eso es un detallito. Entonces, el emperador... Lo que lo llevó un paso más adelante de los demás fue la creación de los Legio Kataegis, que ya conocemos como los Thunder Warriors. Ahora, acá dice que canónicamente la cepa primordial o la cepa de los Thunder Warriors fue creada en el año 500, milenio 30, así que 29.500. Tómalo con un grano de sal. Pero a partir de ahí, el weón empezó a retomar y retomar y retomar. Y de a poco, eventualmente, llegó a el clan, ¿cachai esta weá? Este nombre culiado, el clan Terrawat. El clan Terrawat. El clan Terrawat, que pueden... Como los jugos. Sí, pues bueno, Terrawats. Como los jugos. Que si es que pueden ver en alguno de los mapas que envié, se encontraba en las colinas de Kuln, creo que se llama, o en unas montañas en Rusia. Colchane, En Colchane. Se dice que a cambio de los conocimientos tecnológicos del emperador, este clan, ¿cacha la weá? Le dio las plantillas para crear las primeras armaduras de los Thunder Warriors. Así que tuvo que partir en algún lado. Y Ewon no partió con todo desde cero. ¿Cachai? Tuvo que ir consiguiendo de a poco. O sea, básicamente fue leveleando su ejército. Fue leveleando, sí. O sea, literalmente estuvo jugando RPG todo ese año, básicamente. Estuvo jugando civilización así. Claro. Sí, bueno, la cronología acá se pierde un poco, que es la idea,
Pero además de los Legio Kataegis, también contaba, más que también, al igual que los Space Marines, los Thunder Warriors eran como su unidad de élite. Pero por cada 10.000 Thunder Warriors que habían como 1 millón de soldados normales. Y todo esto provenía de la base secreta que tenía bajo las colinas del Himalaya, que ahora se llamaría la región de Himalasia. Y de ahí es donde se supone que presumimos que proviene el emperador, porque ahí es donde se encuentra actualmente el Palacio Imperial. Y junto a sus custodes, que era lo que tengo entendido que sí hizo él, y es la única weá que hizo así por completo, así a puras, así su orgullo entero y nadie más lo puede hacer mejor que él. Tenía a los Thunder Warriors y tenía a los antiguos 100, que son una conglomeración de ejércitos integrados a su causa después de las distintas conquistas. Me imagino que son antiguos 100 porque son como por lo menos 100 ejércitos distintos, de los cuales escuché, pero no puedo encontrar la fuente, que se encontraban los originales Lucifer Blacks. ¿Tú sabes lo que son los Lucifer Blacks? Eso es para el one que cacha. Entonces, el imperio el nuevo imperio del emperador, que al principio era como una guerrilla que iba conquistando más que un imperio. Y la gente lo veía como un delirante más. Lo veían como así. un delirante. Y el weón se tomaba las tierras a la fuerza la mayoría de las veces. Pero habían algunas otras veces donde, por ejemplo, en Vieja Albia, que si ven en el mapa sería el Ártico, en Vieja Albia se encontraba una fuerza tan poderosa que hizo que el emperador mismo, así presencialmente, optara por abandonar el conflicto con Vieja Albia para que pudiera emplear la diplomacia y reclutarlos a ellos a la causa. Imagínate que el emperador dijo, ¿sabéis qué? No vale la pena pelear acá, vamos a perder los dos. Y de hecho creo que se supone que, tengo entendido, todo esto es un tengo entendido, de nuevo, no me pateen, pero se supone que de Vieja Albia se aportaron o se incorporaron las nuevas plantillas para las futuras armaduras de los Astartes y los Proto-Dreadnoughts. ¿Cachai? O sea, es puro lore verigio, weón. Hasta esa weá la tuvo que básicamente comerciar. Del otro lado, sí que Vieja Albia sería el Ártico. En la Antártica tienes la tierra de Oriok. Era una tierra de Orio, como la vean galleta. Oriok. Volví. Volví. El emperador fue a la tierra Hansel y Gretel a conquistar. Nos pusimos a hablar de galletas y llegó este weón. Un grande, weón. Hombre, el toculeo. ¿Qué me perdí? ¿Qué estúpido están hablando? Miren, vamos en la parte, estamos hablando curiosamente de lo que sería la Antártica en realidad, y del antiguo mundo pre-imperio. Imperium. Sí. ¿Ya? Le estaba contando a los cabros que acá la Antártica es conocida como Oriok, que es una tierra de como devotos profundamente religiosos que creían que eran como los únicos verdaderos herederos de la Tierra. ¿Cachai? La Tierra se les fue prometida hace 3.000 años. Porque me suena conocido eso. Sí, suena conocido. Por supuesto que el emperador los destruyó absolutamente y no admitió a nadie dentro de su imperio que viniera de Oriok. Los fulminó así como con rabia. Procede a eliminarlos automáticamente. Otra El mención, emperador emperadío. otra mención notable que hablamos en el libro de Baldor sería la Confederación de Mualand Sen, liderado por el mismo nombre, el rey sacerdote Mualand Sen. Ahora, esta fue una de las campañas más antiguas de la guerra, fue una de las primeras, de hecho, cuando el Imperium todavía no era un Imperium y se encontraba bien débil. Y fue un blanco primordial para el emperador por su influencia del caos, donde el emperador personalmente se encargó de ejecutar al rey sacerdote. O sea, el buen fue a pata a decapitarlo. Tengo una duda, Pablo. Sí. Esto es personal. En este momento, el caos no se había manifestado de ninguna forma. Completamente, en todos lados. A todos lados ya. Sí, no, era al azar. Es que este es el tema. A diferencia de como una incursión demoníaca o un planeta corrompido, esto era como si Necromunda no tuviera un gobierno central. Uy, ahí queda la Shit. queda la Si era como el tal la cagada, weón. Sí, tengo entendido que, por ejemplo, habían ciudades colmenas gigantes, así como del tamaño de
¿Cómo se llama este país? Este país creo que así como en Sergenistán, un nombre así que tiene un... ¿Arceristán? Se me olvidó el nombre, pero creo que ahí había una ciudad colmena del tamaño del país. Pero una de estas weas que se llaman Stan, que terminan con Stan, en como 5 países así parece una wea así. Sí, pero empieza con Z. Bueno, hay una ciudad colmena en Santiago, en Estación Central, no sé si se acuerdan esas cajas, esos departamentos gigantes. Ciudad colmena en Estación Central. Pero claro, Ese gueto. sí. El gueto, sí. Pero no quiero que piensen que Terra está poblado por pueblos y ciudades así horizontales, sino que hay muchas ciudades colmenas. Y estas ciudades colmenas, por supuesto, que son así como básicamente silos de armas nucleares también, porque todavía está la posibilidad de un nuevo invierno nuclear en cualquier enfrentamiento. Después tenemos, a ver, la Clan Terrawat, Confederación Balancén, Oriok, Vieja Albia, la Ethnarquía, que tenía un nombre mucho más largo, pero la Ethnarquía era una región muy poderosa que le costó la vida de más de, cacha esta wea, 20.000 Thunder Warriors y más de 1 millón de soldados. La proporción 20.000 a 1 millón. La mega bola. No. 1 millón de soldados del emperador también. Yeah. No, eso no fue una victoria. De hecho, tuvieron que poner la zona en cuarentena y reintentarlo al final de la guerra. Chucha, o sea, ese es el objetivo después de que terminaste el juego. Sí, weón, y eso pasó más de una vez. Ese era el boss que es como, todavía no tengo el nivel suficiente para él. El postgame. Sí, la cagó, weón. En algún momento el emperador también se encargó de disolver Ursh, que como mencioné antes en la guerra entre Ursh y Nordic era como el país más grande que había con la mayor influencia del caos. O por lo menos no la más centralizada, pero la más amplia, porque habían literales demonios en sus fuerzas. Después de Ursh, lo que quedó de Ursh se relocalizó en el monte Ararat. Y el monte Ararat, famosamente, sería técnicamente el último lugar donde se vería... el Armagedón, ¿no? Donde se vería el último ejército de Thunder Warriors. Los Thunder Warriors fueron al monte Ararat y deshicieron lo que quedaba de la resistencia de Ursh, y cuando ganaron la guerra fueron rodeados por Adeptus Custodes y los nuevos Proto-Astartes. Eran los Space Marines, ¿no? Estos son los nuevos Space Marines. Nosotros vimos en el libro de Baldor que el primer despliegue de los Space Marines sería en la defensa de el palacio, pero técnicamente ese es como el primer despliegue de una legión de Space Marines, que serían los primeros. Pero antes de eso ya se estaban ocupando así como de a poquito, y creo que el primer verdadero uso de los proto Space Marines, que no son Space Marines completos, son como entre Space Marines y Thunder Warriors, sería en la masacre del monte Ararat. Qué buena forma de describirlo, porque yo de lo que pude investigar, efectivamente fue una masacre a los pobres Thunder Warriors por parte de los Space Marines. Sí, y se supone que ahí deberían haber muerto todos, pero como 60 años después volvieron a aparecer los Thunder Warriors, liderados esta vez por el primarca de la 4ª Legión, Ushotan, que recordemos para la gente que si no hemos mencionado suficiente este libro que leímos la otra vez, anda a leerlo, o sea, ni siquiera leerlo, anda a ver el episodio culiao que es como una película que hicimos, pero mencionaremos de nuevo. Asesinaron a todos los Thunder Warriors en el monte Ararat, en Turquía, que se encuentra en Himalaya, creo. Y después volvieron a aparecer para una especie de golpe de estado en el Palacio Imperial, donde se utilizó por primera vez los 10.000 Dark Angels, por primera vez con su nombre y con su iconografía de legión, porque antes eran como, bueno, así como, imagínate los plateados, así como la pintura no está. Y después, esto ya saltándome un poco después de la Guerra de Unificación, allá al comienzo de la Gran Cruzada, ocurre un evento llamado la Insurrección de Cerberus, que sería como una colonia penal en un satélite que orbita la Tierra, donde estaban, pero así, por fin, los últimos, técnicamente no, literalmente, de hecho no quedan más, Thunder Warriors. Y acá es cuando ya se ocuparon, cuando ya era la Gran Cruzada, ya existían las legiones de los Astartes. Enviaron a...
Ahí mandaron la Legión de Angron, cuando antes de Angron, ¿no? Estoy equivocado. Exacto, a los Warhounds. Sí, a los Warhounds. Y solamente para mostrarles lo peligrosos que realmente eran los Thunder Warriors y por lo que no estaba muy desatinado del emperador echárselos. Además de que los guanes no tenían lapsos de vida gratos y eran muy psicológicamente inconsistentes o impredecibles. Piensa que mandaron compañías enteras de Warhounds y se estima que entre 4 a 5 Space Marines morían para echarse un Thunder Warrior. ¿Cachai? Eran como 5 a 1 y eso que estos buenos están todos básicamente podridos por su mala fisionomía. Y dieron la pelea. Y dieron la pelea, pues, weón. Ahora imagínate una insurrección de estos weones. Damn. ¿Cachai? Entonces los Thunder Warriors sí presentaban un verdadero problema, porque si es que estos buenos se rebelaban y decían, ¿sabéis que me volví loco? Ahora yo también quiero seguir matando. Como que la guerra de unificación que llega hasta ahí más o menos, pues, weón. Dixon, y también en general, cabro, ¿hay un protocolo parecido en caso de que se logre algún objetivo por parte del emperador en relación a los Space Marines propiamente tal, o no? Tema grande. Mira, bueno, esto creo lo conversamos previo. Fue lo que te decía yo. En teoría, se supone que el objetivo general de todo la Gran Cruzada, la unificación, etcétera, etcétera, que sabemos que no funcionó del todo, pero aún así, el destino final se supone que era la unificación y puesto a la humanidad en lo más ápice del universo. O sea, la humanidad es lo más grande, es lo único que sirve y es lo único que queda. Y con eso decir básicamente, ok, se acabó la guerra, y ya los primarcas ya no nos sirven porque son generales, no necesitas generales cuando no hay épocas de guerra, por ende se supone que le tenían que dar cuello a los primarcas y a todos los marines espaciales que existiesen para que la humanidad pudiese vivir en paz, entre muchas comillas. Ese supuestamente es el objetivo final. Sabemos que el día del pico lo van a hacer, pero quién sabe. Sí, eso claramente no es oficial. De hecho, sabiendo todo lo que salió mal con la herejía de Horus y después todo lo que salió mal durante los siguientes 10.000 años, nosotros conocemos Warhammer como el Imperium hipermilitarizado, hiperconservador, súper devoto y toda la cuestión, y que hay regimientos de militares en todos lados, pero eso era la Gran Cruzada, eso no era la visión del emperador. El emperador quería una humanidad libre. Entonces podemos asumir de que sí, probablemente, tal vez no a todos, como por ejemplo, habría preferido dejar a Dorn y a Guilliman y a los Ultramarines porque algo de seguridad tenéis que tener, pero definitivamente después de la unificación, no, después de la Gran Cruzada, sí o sí se iba a pitear algunos capítulos, probablemente a la mayoría de los primarcas. Porque probablemente no era su idea tener un 40k militarizado y lo que nosotros conocemos como Warhammer 40k es como lo que quedó de la Gran Cruzada, no era lo que el emperador quería. Ahora, ojo con una cosa, porque en el caso de los Thunder Warriors, como habíamos hablado al final de las guerras de unificación, los Thunder Warriors nunca estuvieron diseñados ni tenían la capacidad para poder servir al imperio o a la visión del emperador fuera de un aspecto militar. Eran totalmente seres diseñados para que vayan y combatan y expiren una vez que ya está todo listo. Pero por ejemplo los Space Marines, sobre todo en legiones como las de Guilliman, producto de la cultura de su primarca, yo creo que ellos sí podrían haber prestado más servicios valiosos para una visión de una humanidad libre del emperador. Ahora, eso no necesariamente quiere decir de que el emperador los iba a dejar a todos vivir, porque el bueno es un bastardo cruel, pero creo que depende un poco de caso a caso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Definitivamente algunos como los World Eaters, la Legión de Angron, no, esos güeyes se iban extirpados, weón. Eso no llegaban a final ni cagando. No llegan a fin de mes ni cagando, weón. Ahora quiero continuar con con el Monte Ararat, porque después del Monte Ararat, el emperador, por supuesto, que no deshizo su mayor fuerza militar para quedarse con manos peladas. El weón, después de esto, estrenó inmediatamente a los
a los Adeptus Astartes. No sé si es que se llaman Adeptus todavía, pero los Space Marines. Y los Space Marines serían los que comandarían como, llamémoslo, acto 3 de la Guerra de Unificación. Act 3. Claro. Claro, esos lugares que dejó para después, como por ejemplo, como la etnarquía o el bloque indonésico o el Imperio Panapacífico. Todos esos lugares, y 1 millón más, porque ándate la chucha, no los voy a nombrar todos, empezaron a ser conquistados con el uso de Space Marines, que eran muchísimo, pero muchísimo más efectivos. Claro que no eran tan fuertes combate cuerpo a cuerpo, pero eran mucho más prácticos. Y no anoté a cuál pelea y a cuál región fueron mandados cuál legión, pero hay uso de los nombres de los Thunder. A ver, están los Ultramarines, están los Warhounds, están los Thousand Sons, que creo que no se llamaban así al principio. Están los White Scars, están... Ellos se llaman Dusk Raiders, creo que si no Dusk estoy equivocado. Raiders, sí. ¿Qué más? Básicamente aplica tu como fanfic de qué es lo que habría hecho qué legión en esta situación, y un poco de todo fue usado en cada situación. De hecho, también debería haber anotado de dónde sacan a los conscriptos para las legiones, porque sí hacen mención de que de ciertos países y de ciertos clanes sacan gente para ciertas legiones, pero estoy enfermo y no tenía tiempo y... No tenía tiempo. ¿Y por qué no me chupo el pico? Y lo dice como que está hecho pico también. Voy a ir a comerme, voy a ir a un asado vegano y voy a colocarle not mayo a la carne vegana. Carne de soya. Eso, carne de soya. No, la comida vegana puede ser rica, pero me gusta reírme. Sí, pero imagínate, por ejemplo, que creo, si mal no me acuerdo, que de Vieja Albia sacaban a... Porque estos eran como los más brígidos y los más duros para sobrevivir. Creo que de acá sacaban a los Iron Hands, creo que sacaban a los Death Guard, o sea, a los Dusk Raiders, y a los Night Lords. Y me parece que de la etnarquía sacaban de las familias más ricas a los Emperor's Children. Me parece que de High Brasil... No, mentira. Creo que del bloque indonésico o del Panapacífico, del Imperio Panapacífico, sacaban sacaban a los Ultramarines. Yo sé que los Ultramarines, que no, creo que eran como los Warbound, de algún lugar los sacaban que eran... Bueno, hay que recordar, los reclutas eran todos tecnobárbaros. ¿Cachai? No tenía un grupo de estudio de gente normal, limpia, de donde podáis sacar gente para convertir en Space Marines. Así que había gente que salía para la cagada, es porque sus bases eran la guerra de unificación, ¿cachai? La gente que sacaba para hacer un Space Marine venía de esta tierra fragmentada y radioactiva. Entonces te salían buenos para la cagada. Literalmente hicimos lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Sí, weón. En este momento, el emperador en la guerra, bueno, en la guerra de unificación, en toda la guerra, participaron los custodios, ¿o no? Los Sí. hijos varones de estas familias nobles de Terra, ¿no? Esto ocurrió durante toda la Sorry, guerra. que cuando dicen hijo me acuerdo de los hijos del Dixon. Los Dixons. Los hijos del pico. Sí, Bueno, efectivamente. ya para regalías por esa wea. Efectivamente, los custodes todavía siempre estuvieron acá presentes y creo que fueron el primer ejército del emperador. Al principio creo que no eran 10.000, creo que eran mucho menos, pero siempre estuvieron ahí y siempre cumplieron el mismo rol, guardaespaldas. O sea, eran estos varones. Era la guardia personal de cosas del emperador. Po. Sí, Estos Imagínate un varones ejército de esas weas, no, esa era eran la brígido. guardia personal, ¿o no? sí, siempre fueron la guardia personal y también participaban en peleas campales, más que nada cuando el emperador estaba presente en la pelea. He comprendido. Entonces, estos hombres siempre se han mantenido iguales. ¿Los custodes? Sí, estos hombres. Estos hombres. Hombres, comillas. Sí. Las Hombres. las comillas más Hombres. guatonas. Hombres con V.
Y si Paco, te voy a echar del canal, weón. No, continúe, don Guala, disculpe. Sí, no, los custodes creo que son como lo que menos ha cambiado desde el comienzo del Imperium hasta la actualidad. Creo que siempre han sido los mismos y no es imposible que haya un weón de las guerras de la unificación presente ahora. Conchale, dale. No es imposible. Sí, weón. ¿Verdad? Porque ellos no envejecen, pues, weón. Sí, pues. Son teóricamente inmortales. Otro grupo que quiero mencionar, bueno, dos grupos. Están los árbites, porque una vez que ya mientras se estaba conquistando, al mismo tiempo también se estaba implementando el nuevo gobierno. Y para tener un nuevo gobierno que iba contra todo lo que era conocido de Terra, que era caos y bárbaros y clanes, acá pusieron ley y pusieron orden. Y para poner orden y ley, pusieron a los árbites. Los árbites son tan antiguos como el Imperium, porque son la ley. Wow. Y los árbites eran comandados por uno de los 4 en ese entonces. ¿Cómo? Dije Sylvester Stallone en esa película mala. Sí. En esa película. Disculpe, dale. Sí, no, de hecho, lo mismo. De hecho, podría sacar escenas de esa película y funciona bien porque Cyber Ciudad, creo que se llama, es como la misma wea. Mega City One. Mega Ciudad. Mega Ciudad 1, sí. Y fuera la mega ciudad, de hecho, es un wasteland lleno de criminales y tecnobar. Weón, creo que conchetumare, Warhammer, cero creatividad. Bueno, ahí hay un easter egg, porque de hecho Games Workshop en los 80 trabajaba muy cercanamente con AD2000 para crear miniaturas de Judge Dredd, para un juego de mesa que existía de Judge Dredd. ¿De verdad? Sí, y esto era antes de que existiera... creo que se llamaba Space Crusade. Antes de que siquiera se llamara Warhammer Rogue Trader. Y porque tenían la licencia y trabajaron por tantos años con AD2000. AD2000 dijo: loco, quería ocupar a Judge Dredd en tu juego de mesa. Y luego nos dijeron: ya, pues bueno, vamos a hacer una referencia. Y pusieron a los árbitres en una referencia directa y así con el permiso de AD2000. Ojo, ¿qué historia así me devuelven la fe en la humanidad, weón? Qué buena onda, weón. Qué simpático, weón. Sí, bueno, las dos franquicias están como casadas. Pero sí, los árbitres ya existían en las guerras de unificación antes de que se terminaran. Y en ese entonces existían 4 High Lords. No me acuerdo, creo que uno era del Ministorum, que era como para organizar como las cuentas. El otro era el High Lord de la guerra. Había uno más que creo que era así como el de propaganda y el de vivencia como social. Y después estaba el High Lord de las leyes, que de hecho conocimos una. Se llamaba Uguma Kandawire. ¿Verdad? Que salía en el Baldur. Sí. El video. Y también te da a entender de que, oye, High Lord era cualquier persona que estuviera viva en el momento. Entonces, nosotros tenemos una imagen mental de lo que eran los High Lords, pero la Uguma Kandawire la describen como una buena así como 1,50 m flaquita. Y listo. Era lo que había. Era lo que había. Sí. No, habían abominaciones y habían aberraciones, que eran los guerrilleros y los mercenarios de esa época, pero también había gente normal nomás. Entonces... Normal. Muchas comillas entre ellos. Sí, no, normal. Así tal cual, gente que sobrevivía como podía nomás. Y otros personajes mencionables, bueno, estaba el emperador, estaba Malcador, que no olvidemos que Malcador ha estado acá todo el tiempo, siempre en la sombra. Estaba el capitán general Constantin Baldor, no el primer custodes, pero sí el capitán, el más importante. Y la comandante Jenita Kroll de las Hermanas del Silencio. ¿Verdad? De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos el Lord Comandante, que bueno, eso sería un High Lord. Tenemos los árbitres, sí, creo que mencioné todas las fuerzas importantes. Habían muchos nombres, pero muchos nombres de muchos personajes que, de nuevo, me sorprende que haya tanto lore de esta época, pero no voy a mencionar toda la weá porque tenía un tiempo nomás para estudiarme toda esta weá. Pero quiero sí cerrar con los últimos eventos que ya prácticamente son de la salida de la Guerra de Unificación y son el comienzo de la Gran Cruzada. Y uno de ellos sería
como la reclamación de los cultos genéticos de los Selenar de Luna. Es un título muy largo. Los Selenar era como decir los Ursh, pero vivían en Luna. Y estos son cultos genéticos reconocidos por ser cultos genéticos. O sea, si que te has visto Star Wars, ellos son los Kaminoanos. Ellos son los maestros de la biomancia y de la clonación. Y ellos no querían aliarse al Imperium del Emperador porque sabían que un weón con tanto poder, con el poder de clonar más biocriaturas, solamente podría traer la destrucción de la galaxia. Y tenían razón. Así que... No se equivocaron. Así que se fueron a guerra contra Luna. Y en esta guerra nació un nombre muy importante. Mandaron a 3 legiones. Creo que una de ellas eran los Ultramarines. Creo que otro, no me acuerdo, habrán sido los Night Lords. Pero la legión que importaba era creo que 16ª Legión, que coronando con su estrategia como característica de la punta de la lanza, tiraron su flota entera, en vez de atacar desde lejos, se tiraron a la superficie de Luna, empezaron a desmantelar puntos críticos de fuerza e inteligencia lunar, y básicamente tomaron Luna en cosa de creo que como 6 horas. Fue una guerra flash. Fue una Blitzkrieg. Sí. Y porque le fue tan bien, esta legión recibió el nombre de los Luna Wolves. ¡Luna Wolves! De hecho, creo que los Selenar llamaron al comando imperial y dijeron: ya, por favor, ganaste, como que nos pulverizaste, retira a tus lobos. Y dijeron: ¡oh, qué buen nombre te sacaste, conchetumare! Los Luna Wolves, entonces. Y el emperador se sacó los lentes de sol y abajo tenía otros lentes y dijo: sí, esto suena bien. Sí, el buen dijo: qué buena idea. Y eso, de hecho, es... Márcalo, anótalo. Es Anota eso y sale meme Bob Esponja. Marcador Hugo, anota eso. Anota eso. Anótalo, Mario Hugo, eso es la otra. Y no puedo asegurar, a ver, no puedo remarcar lo importante que era la retoma de Luna porque el emperador ya había hecho como un gambito para sacrificar la mitad de sus reservas de Gene Seed de los Astartes, con la esperanza de que cuando fueran a retomar Luna, los buenos podrían rehacer todo y más de lo que habían perdido por el atentado terrorista de Amar Astarte. Y no solo eso, no solamente para reabastecerse, sino también para crear una fuente interminable de Space Marines. Los Selenar de Luna era como... Sí, técnicamente la reunificación de Terra era como paso 0 y la reconquista de Luna era paso 1, porque sin Luna probablemente no habrían salido del sistema solar. Eso fue en el año 703, milenio 30, y para el año 712, milenio 30, después de ya haber limpiado todos los otros reinos y todos los otros clanes que habían quedado pendientes de la guerra de unificación, para 712 se declaró el fin de las guerras de la unificación. Y en 739, en Marte, se firmó el Tratado de Olympus Mons. De nuevo, si es que las guerras de unificación son paso 0 y Luna es paso 1, Olympus Mons es paso 2, de los cuales sin esta weá no podí, simplemente se muere todo. ¿Y el Mechanicus era un tecnobárbaro que era? No, los Adeptus Mechanicus de Marte. Los Adeptus. Pasa que... Hasta cierto punto, perdóname que te interrumpa, hasta cierto punto es un tecnicismo porque en teoría supuestamente son sinos. En teoría, pero resulta que son los únicos que tienen suficiente ADN humano como para mantenerlos siendo humanos, probablemente tal, pero ellos no dicen nosotros no somos humanos del todo. Y como el Imperio necesita armas y el Mecánico son los únicos que los pueden replicar en realidad, es como, te observo. Estamos juntos pero no revueltos. ¿Sabéis qué? Nunca había escuchado a alguien referirse a los AdMech como sinos, pero si es que los Votans son sinos, ellos también pueden ser sinos. Sí, bueno, los Votans son más humanos que los Mechanicum. De hecho.
pero no tan bien diseñados, ni con tan buen lore, ni tan interesantes. Ya le tiraste caga a un Weón. episodio completo, weón. ¿Qué más Bueno, quieres? que viene otro, ¿qué tanta wea? Ya, bueno. Háganse un canal donde les gusten los votan. Ya, váyanse a la chucha. Vamos a hacer un cuarto y tercer canal hablando de weas, sí. Why not? Bueno. Pero sí, como, a ver, ¿cuál fue el lugar? Creo que la Ethnarquía. No, Vieja Albia. Recordemos que Vieja Albia fue donde el emperador dijo, loco, sabéis que es una destrucción inútil, no vamos a ganar nada con matarnos mutuamente, unamos fuerzas para no morir y salir adelante. El emperador dijo lo mismo viendo a Marte. Marte es probablemente el planeta más desarrollado de toda la Vía Láctea, por lo menos dentro del Imperio, o bueno, descontando los Interrex, pero no sabíamos de ellos. Y sin la fuerza tecnológica de Marte, y peor aún, yéndose a guerra, los esfuerzos del emperador se habrían ido, así como se habrían nulificado, básicamente, porque una guerra entre Marte y Terra, primero que nada, ya había pasado durante la era de Strife, y por eso es que la Tierra también quedó así, porque los planetas se nuquearon el uno al otro, una guerra interplanetaria. Y el buen dijo, no hagamos agua de nuevo, mejor voy a pegarme el gambito supremo y voy a pretender que yo soy como Jesús de la máquina y voy a decir, sí, yo soy el profeta no sé si el profeta o como el hijo del Omnisaya. Pero el El Omnisaya, avatar. a ver, de hecho, creo que esto lo explicamos antes con el Choc, así que en uno de los primeros episodios, pero el Omnisaya funciona con la Trinidad misma que tienen tantas religiones, donde tienes el Omnisaya, que es Dios, el espíritu de la máquina, que es el Espíritu Santo, y no me acuerdo cuál era el nombre, pero el emperador, que es como el profeta o el descendiente o como la representación en vida del Omnisaya. Entonces no es que el emperador sea el Omnisaya, es que es literalmente como el Jesús del Omnisaya. O bueno, así lo ven los Atmec. Y por eso mismo los buenos dijeron, sí, no, para Jesús lo que queráis, ¿cachai? Y gracias a eso y gracias a ese pacto donde el emperador, que era súper antirreligión, terriblemente, así asquerosamente ateo, dijo, ustedes pueden creer todo lo que quieran, danos cosas a nosotros y puedes, se besa los bíceps, servir para el Jesús del Omnisaya. Y los buenos accedieron. Y es por eso que ahora nosotros tenemos máquinas y naves y armaduras y armas y el Imperium existe, básicamente. Y eso ya es pasado el fin de la Guerra de Unificación y en la retoma creo que la retoma solar, la reclamación solar. Pero eso ya otra weá y no voy a hablar de Venus y de Saturno. Están los Saturnine metidos por ahí, pero eso ya otra weá, weón. Bastante ilustrativo. Estaba hablando, creo que me había caído, weón. Sí, hace rato que te caíste entonces, que tuviste todo este rato callado, te hizo, weón. Yo pensé que me estaban ignorando. Yo dije cuando el lugar lo dijo, no, lo de las armas. Yo dije, el emperador fue y le dijo al mecánico, necesito cañones. ¿Como de qué porte? Y el weón flectó los brazos así, como esto. O puso la pinga en la mesa, así, de este porte. Weón. Entonces se perdieron un montón de chistes muy divertidos que dije, puta, Muy que te divertido. muy divertido. Claro. No lo vas a tener que cortar a Arguelo. ¡Qué lata! Oh, no. Que lata de la edición, se va a perder ese Voy a tener valioso que cortar contenido. menos. No. Voy a sacar el no. video a tiempo, pucha. Puta, qué terrible, weón. Ya, mira, para futura referencia, Chuck, si es que nos interrumpiste, te escuchamos. Buen punto. No sé cómo sentirme al respecto, weón. Ofendido, por supuesto. Me ofende mínimo. tu fans. Sí, ponte a llorar para que pueda ponerlo en un corto. Se va a hacer viral. Pi, 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 pi. Pestigors. Pi, 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 pi. No, me cagué. Puta la weá. Entonces, ¿eso fue la guerra de unificación, estimadísimo? Sí, fueron una zorra que duró como 1000 años, técnicamente. Aproximadamente. Sí, Aproximadamente, tal vez Dicen. más, tal vez menos. dicen. Dicen por ahí. Y no fue tan glorioso como muchos creen que fue. ¿Qué podemos sacar en limpio de toda esta maravillosa gesta del emperador?
Pero Hubo culiao. mucha paz, mucha paz. Que el emperador protege y es amado por Yo todos. saqué el limpio que el emperador miente, pero lo hace por nuestro bien. Oh, Oh, Sí, yo confío en el emperador. yo confío en el emperador. yo confío en el emperador, weón. Yo confío en el emperador. Perfecto, la propaganda funciona. El No hay guerra más sin C. emperador está aquí. Es re bonita esa canción, ¿qué les pasa? Bueno, y yo la estoy prometiendo. Se la dedica al emperador, pues. El mayor Me fui genocida de la galaxia. Me fui a La media a blasfemia, la perro. mierda, weón. Miren, sí, totalmente. Fuera de todo hueveo, yo creo que un día hasta podría ser entretenido hacer un tema, un conversatorio. Un simposio. Claro, para hablar qué tanto de el emperador es meme es correcto, porque no sé, porque bueno, por lo que estuvimos hablando, harto del encanto del emperador viene por esta característica meme de como el emperador protege, el emperador, Dios emperador, así como del hype. Pero a mí lo que me gustaría agregar o más bien, si me permiten decir mis opiniones finales de las guerras de unificación, creo que es una época poco explorada en Warhammer, que no sé si lo dijo el Falco o lo dijo el Walo. Igual da lo mismo, que lo haya dicho. Somos iguales. Sí, para mí ustedes son el mismo, son homúnculos, weón. Creo que Qué es mejor, bueno. creo que es mejor que no se explore tanto. Ya. Sí, opino lo mismo que como en el. Déjalo tranquilito ahí. Claro. Es Y que queda tiene ahí mucho como. potencial. Pero Games Workshop cuando explora algo son como incapaces de mantener ciertos misterios siendo, valga la redundancia, misteriosos. Y esto puede funcionar Es muy un bien o muy mal. misterio muy misterioso. Sí, pues. Scooby. Así que eso. Así que eso, Perfecto. pues, weón. Eso fue. Interesante episodio. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenéis Martín Etesech, ahí tenía el chancho para conmemorar el final del episodio por el que pagaste, que no se te olvide. Y si es que uno quiere pagar por otro episodio que tengamos que investigar a profundidad, pueden pagar en el botón de unirse en el canal de YouTube cuando se meten a los primos primari y pueden ponerle la cantidad de plata que quieran. Son Que por tier cierto, ya el video solicitado por el otro miembro ya está fijado y va a ser muy interesante, me da mucha risa porque yo voy a tener que colaborar ahí. Sí, bueno, esa weá la vamos a tener que grabar próxima semana, Sí, tal vez. ahí lo veremos. Pero ese tema se ve muy, muy gracioso. Ahí veremos qué weá hacemos. Bueno, muchachos, Bueno, Ya, muchachos. muchachos, ¿qué más queda? están muy bien, yo creo que con esto cerramos, ¿no? Yo creo que. Chao, conchetumare.